Teresa Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Oye, 2 años como diputada en el Parlamento andaluz, ¿qué tal la experiencia? Bueno, pues la experiencia tiene muchos factores, muchos ingredientes diferentes, ¿no? Por un lado, yo creo que es positivo que nos hayamos ejercitado en la institución, en el sentido en que nos ha forzado de alguna manera a transitar desde el espacio de los movimientos sociales, donde normalmente se hacen pues muy buenos diagnósticos y una buena crítica, yo creo, de la situación que estamos viviendo, a la propuesta concreta, ¿no? A aterrizar mucho en los detalles, a ponernos en contacto con gente que lleva mucho tiempo planteando alternativas y a darle forma de textos legales que pudieran de alguna manera cambiar la vida de la gente. Yo creo que eso es un ejercicio obligado para quien se postula como organizador de lo público, como gestor de lo común, y en ese sentido en 2 años hemos aprendido muchísimo. Y aquí se habla de que en el Parlamento andaluz hay una especie de duelo permanente entre Susana Díaz y Teresa Rodríguez. ¿Esto es así en realidad o hay una cierta construcción mediática en torno a eso? Bueno, hay una cierta construcción mediática en torno a eso. Entiendo que es normal y es humano también tratar de simplificar las cosas para explicarlas, ¿no? Y hace siempre planteamientos bipolares, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, hemos conseguido llegar a acuerdos sobre cuestiones que nos parecen importantísimas, pues la ley de servicios sociales, la ley de memoria histórica y democrática, la ley contra la LGTBI-fobia, es decir, aquellas que guardan relación con la defensa de las libertades públicas y democráticas, y aquellos momentos en los que hemos tenido capacidad frente al socio preferente, en este caso de Susana Díaz, que es Ciudadanos, de incidir en evitar la privatización de servicios públicos, que era lo que estaba puesto sobre la mesa, por ejemplo, la ley de servicios sociales, ¿no? Cuando ellos han tenido que decidir entre Ciudadanos y Podemos como socios en concreto, para un tema concreto, ¿no? Y nosotros hemos ganado, digamos, ese pulso. Creo que hemos conseguido mejorar los textos legales, ¿no? Eso más allá de un planteamiento general en el que entendemos que de alguna manera Susana Díaz el Partido Socialista Andaluz lleva 40 años gobernando en solitario en Andalucía y de alguna manera nos ha visto como los que teníamos cierta posibilidad de plantear una alternativa que no pasara por el PP en Andalucía. En Andalucía había una resistencia histórica a gobiernos del Partido Popular a nivel autonómico, no ha sido así en otras comunidades del resto del país, donde se han probado alguna vez alguna legislatura del PP, cosa de la que nos sentimos orgullosos, pero de alguna manera era necesario en un momento en el que vemos que los servicios públicos fundamentales que costó décadas conseguir estaban empezando a dar pasos atrás, pues es un nuevo revulsivo de expresión de quienes sienten cierta ansiedad cuando ven que la sanidad no funciona como hace 5 o 6 años y yo creo que eso en algunos momentos ellos lo han sentido como una amenaza. Así que las relaciones con el Partido Socialista, bueno, pues se expresan de esta manera. Y en los últimos días hemos escuchado que vuestra posición, la tuya concretamente, sobre este acercamiento entre el Partido Socialista y Podemos era cuestionada, por lo menos en Castilla-La Mancha y de esa manera. ¿Por qué? ¿En qué consiste? Nosotros hemos definido nuestra posición en Andalucía y lo hicimos antes de que se planteara este pacto de gobierno en Castilla-La Mancha. Nosotros lo que hemos defendido es que es posible llegar a acuerdos puntuales con el PSOE. Nuestra estrategia se basa fundamentalmente en 2 pilares: evitar gobiernos del Partido Popular, porque entendemos que van bastante más allá en lo que tiene que ver con políticas de sufrimiento para la gente, es decir, de forma mucho más expresa, defienden ante los intereses privados de la minoría frente a los de la mayoría, mientras el PSOE tiene en sus bases sociales personas que llevan mucho tiempo defendiendo los intereses de la mayoría y en cuestiones de libertades civiles y libertades públicas, ¿no? Hay que parar los gobiernos del PP, pero en segundo lugar nosotros hemos definido que entrar a gobernar en minoría en gobiernos con el Partido Socialista suponían también lanzar el mensaje de que no se puede hacer mucho más. Es decir, cuando uno entra en un gobierno,
de alguna manera se limita las posibilidades de crítica y de alternativa a medio plazo, y eso lo que traslada la idea es que solo es posible practicar los recortes, vamos a llamarle blandos, aunque en Andalucía hay que decir que no han sido blandos, especialmente en los últimos años, y que no es posible una alternativa al marco general de la austeridad, que no es posible cambiar la lógica de las políticas económicas 180 grados, sino que solo es posible, pues tolerar que exista una jerarquía social donde 3 personas tienen lo mismo que 14 millones, y nosotros en Andalucía no tenemos un modelo diferente, pues somos la segunda comunidad más desigual, el segundo país más desigual de la OCDE, y que solo podemos trabajar en el marco del reparto de la miseria, del reparto de los pocos recursos que en base al endeudamiento del Estado podamos conceder a la ciudadanía. Entonces, eso al final, de alguna manera, lo que cambia es un planteamiento general de Podemos que dijo desde el principio que tenía que ser una alternativa al bipartidismo, es decir, que las relaciones sociales que se han establecido en este país, las relaciones de poder, se han escrito a 2 manos, y además se han escrito durante más tiempo precisamente por parte del Partido Socialista o de los gobiernos del Partido Socialista, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Entonces nosotros no queremos trasladar esa idea del se puede, pero se puede solamente un poquito, sino que creemos que es necesario impugnar el marco general, y eso es difícil cuando uno entra en una lógica de gobierno donde evidentemente al final tiene que defender la gestión del gobierno del que forma parte. Nosotros lo hemos visto en Andalucía en los últimos años con el pacto de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida. Imagínate, compañeros nuestros de lucha en muchísimos movimientos sociales que de repente tenían que defender que hubiera 4.500 despidos en educación. Había que sacar la ley de vivienda, una ley de vivienda que era maravillosa, pero que al final ha acabado en el constitucional, ¿no? Y no se ha terminado de implementar. ¿Y hay que rechazar los votos de los concejales del PSOE que sostienen gobiernos municipales del cambio, por ejemplo? En ningún caso se ha planteado eso. Yo creo que hay una diferencia muy clara y que no es complejo entenderlo entre llegar a acuerdos puntuales con el Partido Socialista para mejorar la vida de la gente. Creo que eso es posible y que es necesario ampliar esos acuerdos y trabajar en ellos. Y por otro lado, formar parte de una lógica ya escrita, de una lógica que lleva 40 años funcionando en este país, de respeto y reproducción de un social liberalismo, vamos a llamarlo así, donde pues cuando se puede se profundiza en los servicios públicos y en los derechos sociales, pero cuando no se puede no se tiene ninguna duda en aplicar medidas como el desahucio exprés o como el rescate bancario o como el 135 de la Constitución, o si nos remontamos más atrás las reformas laborales que desde el 94 no han hecho más que destrozar las condiciones laborales de la mayoría, ¿no? Se puede llegar a acuerdos puntuales, es necesario trabajar en ellos, es necesario entendernos con el Partido Socialista para llegar a acuerdos puntuales, pero para eso no hay que abandonar un proyecto a medio y largo plazo de alternativa a todo el marco de la austeridad que ha sido construido a 2 manos en este país. Si el gobierno de Susana Díaz dependiera del apoyo de Podemos, ¿qué defendería hoy Teresa Rodríguez? Nosotros lo hemos dicho con muchísima claridad, con claridad meridiana. De hecho, incluso en su momento yo también expresé mi opinión, aunque en ese caso no era yo quien tenía que gestionar esa situación, que lo primero que hay que evitar es un gobierno del Partido Popular, porque la ansiedad más importante que tenemos y que tengo en particular yo ahora mismo es que la gente se acostumbre a vivir sin derecho, es decir, que se cierre este periodo de inestabilidad del régimen, de cierta falta de hegemonía, digamos, de la lógica de austeridad, que se rompieron de forma muy potente el 15M, se cierre ese periodo histórico en España de reacción a los recortes con defensa de derechos, no con defensa de lo individual o con reacciones de extrema derecha, sino con defensa de derechos, con recuperar derechos. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros, de impugnación del marco general de representación con el no nos representan. Es necesario parar eso
y de alguna manera entendemos que después de 4 años más de gobierno del Partido Popular lo que puede haber es que la gente se acostumbre a la LONCE, a la reforma laboral, al impuesto al sol, a la ley Mordaza, o sea, que era necesario parar eso, y para parar eso, pues los votos que teníamos y las posibilidades, deberíamos evitar una investidura del Partido Popular y para eso lograr un acuerdo de investidura con el Partido Socialista. Y eso es lo que nosotros hemos hecho además en todas las ciudades donde hemos tenido oportunidad. Así ha sido en Sevilla, así lo han hecho los compañeros de Ganemos en Jerez, en Marbella, en cada uno de los pueblos y ciudades de Andalucía. Si estaba en nuestra mano, hemos evitado gobiernos del Partido Popular y hemos investido al PSOE a cambio de mejoras para la vida de la gente y de tener una posición de oposición vigilante y propositiva. Esta posición que tenéis y que tienes tú concretamente respecto a la aproximación al Partido Socialista colisiona con la posición pública de Pablo Iglesias. Yo creo que el problema no es sencillo, es un problema complejo y tiene muchos análisis posibles y tiene evidentemente potencialidades y riesgos, y yo creo que es sano que en una organización haya una pluralidad de planteamientos, porque además cuando los ecosistemas no son biodiversos tienden a desaparecer, es decir, cuando los problemas son complejos, las soluciones, las visiones, las perspectivas tienen que ser diferentes. Seguramente mi visión, nuestra visión desde Andalucía tiene que ver con haber vivido un periodo histórico concreto, haber visto cierta dinámica política que nos llevan a sacar conclusiones muy claras sobre esto. Entonces, las expresamos desde el máximo respeto a las posiciones de los demás y siempre con la premisa de que es posible que nos estemos equivocando. Yo creo que es saludable que haya debates públicos con polifonía cuando son tan complejos, ¿no? Pues Teresa Rodríguez, bueno, estáis ya al final del curso. Habéis tenido una polémica muy intensa a cuenta de los sueldos de los diputados, ¿no? Claro, eso también es un ingrediente más. Yo creo que uno de los elementos de impugnación del bipartidismo también son las formas de hacer política. Y eso tiene que ver con que llevamos 2 años en el Parlamento. Hay una cosa que es como muy visible y es cómo interfiere o cómo influye la profesionalización de la política, las instituciones como burbuja de privilegios, ¿no? De un espacio diferenciado muy distinto a la urgencia de la gente en la vida cotidiana, y son pues los sueldos, las dietas, la no limitación de mandato. Cuando uno empieza a ver la gente que se sube al atril, que llevan 20, 30 años en las instituciones, que quizá no son lo suficientemente representativos de la situación de la mayoría social solamente por sus condiciones vitales, ¿no? Y nosotros estamos convencidos de esa máxima marxista, en este caso, que dice que la existencia determina la conciencia. Entonces, en el Parlamento andaluz, que es la comunidad autónoma con más pobres de España, se reparten dietas de hasta 2.500 euros sin justificar incluso los días de vacaciones, los meses de vacaciones, eso sumado a salarios de más de 3.000 euros, pluses y complementos por presidir o tener cargos en comisiones que se han reunido durante 5 minutos en 2 años y que aportan un extra de 500 euros al mes para los diputados que lo ostentan, ¿no? Hay que decir que 500 euros es bastante más de algunas de las pensiones no contributivas que se dan en Andalucía. Y entonces, bueno, pues simplemente hay cosas que son complejas y hay que llegar a acuerdos con los demás, pero hay otros consensos que son vampíricos, es decir, que cuando se expresan y se denuncian públicamente y se explican, de alguna manera se caen solos. Incluso votantes de otros partidos entienden que esto no es razonable. Algunos dicen que es el chocolate del loro, es decir, que es verdad que con eso no vamos a solucionar el problema de recursos que tenemos, la crisis fiscal y recursos que tenemos en sanidad y en educación, pero de alguna manera entendemos que cuando los cargos electos y representativos tienen una vida que se parece más a la de sus representados y representadas, pues de alguna manera van a poder tener efectivamente alguna de las urgencias que tiene la mayoría social, cuando no se mudan de barrio, cuando cogen el transporte público, cuando hacen uso de la sanidad pública y de la educación pública. Pues eso también forma parte del marco de impugnación de la política, de la vieja política que hemos llamado tantas veces, ¿no? De la profesionalización.
Y cuando escuchamos a Teresa Rodríguez hablar en estos términos, ¿cuánto tiempo estará en la política Teresa Rodríguez? Quiero decir, hablando de limitación de mandatos, de la vida pública, de la responsabilidad a la hora de ostentar un cargo público y el tiempo que se pasa en él, ¿cuánto tiempo estará? Bueno, una vez le dije a Susana Díaz que cuando tuviera su edad iba a volver a ser profesora de educación secundaria y le preguntaba si ella tenía algún lugar al que volver, ¿no? Efectivamente, cuando el historial, el currículum de algunos de los representantes públicos empieza en la política a los tiernos 19, 20 años, pues es difícil defender la limitación de mandatos. En nuestro caso, nosotros tenemos un código ético que habla de 2 legislaturas, que habla de 8 años, por tanto, a Teresa Rodríguez le queda como mucho una legislatura más y bueno, de alguna manera también tranquiliza ver la puerta de salida, ¿no? Y saber que en algún momento pues volveré a ser la profesora de educación secundaria que milita en la Marea Verde y que se va a la retaguardia, en ningún caso deja de hacer política, sino se va a los movimientos sociales, bueno, que deben ser la vanguardia más que la retaguardia en este caso, en el caso de la educación, ¿no? Guardaremos este audio en todo caso, Teresa Rodríguez. ¿Has Por visto? favor, guardarlo. Yo intento decirlo en todos los mítines para recordármelo también a mí misma, porque a veces... No, es que luego la vida además cambia mucho, porque luego es verdad que hay propuestas que se hacen en un momento dado, alguna vez lo hemos conversado aquí incluso con gente como Zapatero, pero después se va acercando la fecha y hay proyectos inconclusos, hay posibilidad de pensar que se pueden construir ciertas cosas, hay dificultad incluso para el relevo, es decir, luego se introducen muchos matices. Sí, ¿no? pero bueno, entonces lo que tiene que haber son proyectos colectivos y protagonismos colectivos y construyendo equipos para que no sea tan importante que alguien falta en un momento dado, sino que lo que importa es lo que hemos construido juntos y eso es lo que tiene que sobrevivir, ¿no? Y asegurarse los relevos con mucho tiempo. Yo ya estoy buscando mi relevo desde el primer día que empecé a ostentar un cargo de representación. Hay un trabajito que está siempre ahí, que es el de ir buscando relevo y formando equipos. Yo creo que eso hay que hacerlo y es necesario. ¿Ah, sí? ¿Y en quién tiene la mirada puesta? ¿En quién tiene la mirada puesta Teresa Rodríguez? Bueno, hay muchísimas personas que podrían perfectamente sustituirme, así que va a haber relevo sin duda y va a ser mucho mejor porque además va a acumular la experiencia que colectivamente hayamos atesorado durante estos años. ¿Has visto el Atlas de las Nubes? No lo he visto, pero me han entrado ganas escuchando hace un ratito y con lo que os escucharé dentro de un ratito también en el programa, que la verdad es que me relaja mucho para empezar la mañana. Hay que seguir los deberes que pones en la cafetera, ¿eh? Pero en todo caso, además, si a ti que te interesa la enseñanza, lo pedagógico, una película, la que ha salido más recomendada de todas las películas que hemos tratado en el programa ha sido Capitán Fantastic, que no sé si has tenido la oportunidad de ver, pero es una película absolutamente recomendada. Pues me la apunto ahora mismo. Sí, te gustará. Teresa Rodríguez, muchísimas gracias por atender esta llamada. Hay una cosilla más, Fernando, si no te importa, que me gustaría comentar, y es sobre el tema de la renta garantizada, porque es verdad que ha sido uno de los argumentos para hablar del pacto de gobierno en Castilla-La Mancha, y nosotros tenemos una cierta experiencia aquí en Andalucía. Nosotros tenemos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, o sea, ya no solo una ley, de hecho lo que falta es evidentemente el desarrollo legal y sobre todo presupuestario de las leyes, porque hay veces que se aprueba una ley y se entiende que ya está ese derecho adquirido, pero si no hay presupuesto suficiente para hacerlo cumplir, que esté garantizado, sea cual sea el marco de recorte y de deuda que tienen las administraciones públicas, pues luego por la vía de los hechos son papel mojado, ¿no? Y en nuestro caso consiguieron en su momento incluso quienes elaboraron la última reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, incluir no la renta garantizada, sino la renta básica en el Estatuto de Autonomía. Nuestro Estatuto de Autonomía de 2007 recoge una serie de derechos que son maravillosos, pero que luego en realidad cuando el 135 opera y es prioritario pagar los intereses de la deuda y aceptar el techo de gasto y aceptar las políticas de déficit, pues la vía de los hechos se convierten en papel mojado. Entonces, es necesario, evidentemente, conseguir mejoras legales. Yo deseo toda la suerte del mundo a quienes vayan a realizar esa tarea en Castilla-La Mancha, pero que hay que saber también que el propio sistema tiene mecanismos para mostrar que se han conseguido determinados avances y luego, por la vía de los hechos, la política económica los limita cada día, ¿no?
Estaba en todo caso, esa pregunta estaba formulada en la pregunta a los simpatizantes de Podemos, la renta garantizada y el plan de garantías ciudadanas, ¿no? Como una de las cuestiones que se garantizarían en ese ejecutivo mixto. Sí, pero eso podemos augurarlo antes de que ocurra, es decir, no podríamos trabajar en ello y creo que hay distintas posibilidades de salir de esa crisis. O sea, existe la posibilidad de entrar en el gobierno, existe la posibilidad de aprobar los presupuestos con un acuerdo presupuestario para evitar que salga ganando el Partido Popular en Castilla-La Mancha, y por otro lado trabajar por la renta garantizada supone la necesidad de otro tipo de reformas más estructurales, como una reforma fiscal, una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, un replanteamiento y una impugnación de las políticas de déficit y del texto de gasto. Es decir, que hay elementos que incluso escapan de los propios gobiernos autonómicos, que o los conseguimos o bueno, pues no conseguiremos por la vía del hecho cambiar la vida de la gente, ¿no? Yo creo que nosotros no nos podemos permitir no cambiar la vida de la gente, no mejorar sus vidas cuando ostentamos políticas de responsabilidades de gobierno. Creo que eso es lo que trasladaría la idea, es de que nosotros tampoco podemos y que por tanto lo que hay son 30 años más de resignación a los marcos de lo posible hasta ahora dentro de las políticas económicas que están establecidas, ¿no? Teresa Rodríguez, Podemos Andalucía, muchísimas gracias, muy buenos días, mucha suerte. Gracias a ti, Fernando. Gracias a ti, Fernando. Gracias a ti, Fernando.